Cristo Vladimirov Khrushchev, Jean-Claude Guillemot. Voy a señalar el plan que voy a seguir para poder aproximarnos con propiedad a la obra de estos dos grandes artistas. Primero, voy a considerar algunos rasgos biográficos tanto de Cristo como de Jean-Claude. Luego, entraremos a conocer el contexto histórico, artístico, donde ellos van a operar como artistas. En ese contexto, me detendré a considerar el movimiento conocido como neorrealismo, que va a ser el espacio conceptual donde se va a mover su obra. Conoceremos las ideas que motivan este movimiento y al mismo tiempo conoceremos a algunos de sus más importantes artistas. Luego veremos las obras más importantes de Cristo y Jean-Claude junto con el contenido de su acción artística. Y terminaremos señalando algunas obras que se quedaron por ejecutar. Cristo nació en Gagrovo, Bulgaria, el 13 de junio del año 1935. Estudió Bellas Artes en Sofía, Praga y Austria. Su papá era científico y su mamá era secretaria de Bellas Artes en Sofía. Su bisabuelo y abuelo estuvieron vinculados a la fabricación de rodamientos. Más tarde, la familia se dedicó también a la producción de leche. Cristo pudo haber vivido como un millonario, pero decidió vivir modestamente, donando su herencia y la mayoría de los ingresos a organizaciones de caridad. Se interesó por el teatro y en especial por Shakespeare. Estudió artes en Sofía, en Praga, y dentro de los graves conflictos de la época, tuvo que huir de Austria en un camión que transportaba medicinas. Se instaló en Viena, luego en Ginebra, París. En París vivió con dificultades económicas. También tuvo dificultades para aprender el francés. Vivía de hacer retratos, lo que él consideraba una verdadera prostitución. Visitaba con mucha frecuencia galerías para aproximarse a aquellos artistas que él admiraba profundamente y que seguramente conoció directamente, como Miró, Staël, Jackson Pollock, Jean Dubuffet. Cristo, dotado de un espíritu renovador, lo fue siempre. De 1958 se conocen lo que podríamos considerar sus primeras obras. Simplemente empacó en una lona instrumentos propios de la pintura, tarros, frascos sin la pintura. Los empacó y los amarró y los cubrió con arena y con pintura de automóvil. Este es uno de sus primeros dibujos que hace referencia a una obra como tal. Ya tenemos la oportunidad de ver cómo el dibujo va a ser un argumento artístico, plástico, absolutamente extraordinario en sus manos. Y no solamente eso, sino que sus dibujos, elaborados de una manera muy personal, con una diagramación muy personal en su presentación y en su gestualidad,
van a ser el soporte económico para poder sostener todos los proyectos que él va a realizar. Sus dibujos van a ser como la etapa preparatoria de la realización directa y formal de su trabajo. En un principio contó con el apoyo de un coleccionista alemán de apellido Rosenkrantz. Rosenkrantz al mismo tiempo conocía a Yves Klein y Pierre Rostany. Yves Klein y Pierre Rostany, ya lo veremos, son dos personajes que van a ser claves en la fundación el establecimiento del movimiento llamado neorealismo. Cristo volvió a conocer a su madre o volvió a encontrar a su madre después de 20 años, en el año 1977. Jean-Claude nació en Marruecos el mismo día de Cristo, el 13 de junio del año 1935. Su madre combatió en la resistencia francesa. En 1946, su mamá se casó con un general de apellido Guillemont, muy influyente. Vivieron primero en París, luego volvieron a Túnez y regresaron definitivamente a París. Jean-Claude murió en Nueva York en el año 2009 a causa de un aneurisma. Como era su deseo, su cuerpo fue donado para investigaciones científicas. Cuando Cristo conoció a Jean-Claude en París, ella se había divorciado. Tuvieron un hijo que nació en el año 1960 llamado Cyril. Cristo y Jean-Claude van a integrar un verdadero equipo artístico. Absolutamente todos los trabajos van a ser realizados por los dos. Inicialmente, para los trámites legales correspondientes y por las mismas circunstancias de la época, solamente aparecía oficialmente el nombre de Cristo, por las dificultades que había para reforzar una reputación artística que apenas se iniciaba. No aparecía el nombre de ella por ninguna parte. ¿Por qué? Por los prejuicios que en ese momento había contra la mujer artista. Que nosotros conocemos las dificultades para que la mujer como artista desempeñe el papel que debería y que va a desempeñar y que está desempeñando en el campo del arte. Superado esto, figurarán siempre los dos, Cristo y Jean-Claude. Hasta tal punto se integraban tanto ellos como equipo y creían tanto en su obra, en sus proyectos, que decidieron desde muy temprano volar en aviones separados por lo que pudiera ocurrir, para poder dar continuidad a su obra. A Cristo le incomodaba mucho que cuando se hablaba de la obra de él no se mencionara a Jean-Claude. Siempre insistió en que el trabajo era de ellos dos y siempre la tuvo muy presente, y además ella fue el gran soporte, la gran ayuda conceptual y de manejo de todos los procesos que cumple su obra. Va a ser clave y definitiva. Van a aparecer los dos. No es justo que cuando se hable de la obra de este hombre no se tenga en cuenta que es el producto de un equipo, que se hable únicamente de él. Hay necesidad de recuperar el nombre de Jean-Claude ligado íntimamente a Cristo, no solamente como su esposa, sino como una gran artista, a su apoyo hasta el final de sus días. Se establecieron en Nueva York en el año 1964 y inicialmente
Se sostenían arreglando escaparates, vitrinas en los almacenes comerciales. Su primera obra de gran tamaño fue para Documenta Kassel en Alemania en el año 1968. En 1900 ya tenemos la oportunidad de ver en detalle esta obra. En 1969 envolvieron el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago mientras estaba abierto. Una obra y una intervención muy criticada. Y en un momento dado, la autoridad de la ciudad ordena a los bomberos retirar la tela, algo que no se cumplió porque hubo alguna parte del público que se opuso. Naturalmente, es año 1969. Es todo un escándalo a nivel social y aún a nivel artístico, una intervención de este tipo. La obra de arte y por lo tanto el artista no se dan por generación espontánea. De ahí mi insistencia, no solamente en el caso particular de Cristo y Jean-Claude, sino siempre que se presente la oportunidad de hacerlo, de acentuar esa condición, el contexto en donde el artista o los artistas se mueven. La obra que se produce en el arte no es, repito, por generación espontánea. Se trata de un lenguaje y como lenguaje tiene un contexto histórico donde se produce. Las diferentes expresiones de ese lenguaje corresponden a un tiempo específico, a una mentalidad que es propia de ese tiempo y por lo tanto a unas maneras de expresión que lo caracterizan. Por eso hablamos de estilos y al hablar de estilos estamos hablando de formas distintas. Esas formas distintas no son estrictamente de orden subjetivo. El individuo que hace esto de esta manera, no. Esa manera es una condición, respuesta a unas condiciones igualmente determinantes del tiempo, al cual el artista se integra y trata de entender su tiempo para poder expresarlo con propiedad. Es absolutamente imposible adentrarse en la comprensión de una obra de arte si no se conoce el contexto en el cual se produce. Para yo poder aproximarme con propiedad a una obra de arte, para tener una información adecuada, para poder entrar en la esencia misma de la obra de arte, yo tengo que conocer las circunstancias que hicieron posible esa expresión. ¿Cuáles son las circunstancias que hicieron posible la aparición de un Picasso antes de hablar de la obra de Picasso? Primero está su tiempo y él, como todos los grandes artistas, supo leer adecuadamente su tiempo y dio la respuesta para su tiempo. Es Duchamp, ese pensamiento de Duchamp. No podemos seguir manejando el arte, decía él, como un simple estímulo visual, como algo exclusivamente retiniano, como algo para ser visto, simplemente para disfrutar del olor del óleo. Duchamp es el gestor de la más grande revolución producida en el campo conceptual del arte, en el terreno conceptual del arte. Pasar de lo visual a lo conceptual. Esa es la realidad del arte. Pretender introducirse en el terreno del arte para entenderlo
o pretender expresarse a través del lenguaje llamado arte, sin tener en cuenta el proceso histórico, es un absurdo. Es una actitud que termina únicamente en el oficio, nada más. Y el arte no es un oficio, el arte es un compromiso de vida. Estoy hablando de arte y por lo tanto ahí entran en ese término todas las expresiones artísticas, la música, la literatura, la poesía, el teatro, el cine, la danza, etc. ¿Y qué tienen de común? Que son lenguajes y por lo tanto poseen términos y exigencias que les son propios. Por eso creo necesario adentrarnos para conocer la obra de Cristo y Jean-Claude en su contexto, por las razones aducidas y para poder asimilar su obra con mayor propiedad. Nos encontramos en los años de posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Una época de renovación, de búsqueda, de construcción de una sociedad totalmente diferente después de ese desastre de la llamada Gran Guerra. A finales de los años 50, se tenía la impresión en el campo del arte de que el llamado expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York, cuya cabeza Jackson Pollock, el mismo de Kooning, ese expresionismo abstracto, es decir, esa manera de expresar el pensamiento del arte de la época, ese recurso en ese momento conocido en Europa como informalismo, lo que en Estados Unidos se conoce como expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York, en Europa tiene su equivalente, con la misma motivación, con las mismas expectativas, con las mismas necesidades. En Europa se va a llamar informalismo. Es un informalista, este que estoy mostrando, Jean Dubuffet, es informalista en Europa, Alberto Burri, italiano. Lo es Tapies, en España, lo es Soulages, lo es Michaud. Es tanto el expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York como el equivalente en Europa al informalismo. Se pensaba que ya no tenían argumentos artísticos ni conceptuales suficientes, adecuados para poder representar aspiraciones y situaciones del mundo de posguerra. Las experiencias de la guerra ya no pueden representarse, sino expresarse. Hay una nueva condición histórica, hay una nueva condición humana, hay una nueva necesidad. Esa catástrofe lleva al ser humano a una búsqueda, a un horizonte diferente. Y por lo tanto, los lenguajes de los cuales se va a valer el ser humano para expresarse van a tener que girar hacia la búsqueda de esos mismos objetivos. Por lo tanto, los parámetros en los cuales se apoya la expresión artística van a tener que cambiar. La experiencia de la guerra ya no puede representarse, sino expresarse. Se trata de un compromiso emocional y físico también con la vida interior del artista. De ahí la enorme importancia del existencialismo como soporte Jean-Paul Sartre, como soporte filosófico para una época en la cual el ser humano desea y necesita darle o encontrarle otro sentido a la vida. Aquí hago una pausa para recomendarles
un libro de un colombiano ya muy importante en el mundo de las letras, Carlos Granés. El libro se llama El puño invisible. Hace un recuento de las corrientes vanguardistas de comienzos de siglo y sus protagonistas. El espacio de las artes plásticas con Marcel Duchamp a la cabeza. Nos habla de la literatura, de las propuestas educativas, de la música experimental, de los movimientos sociales, entre otros en la segunda mitad del siglo XX el movimiento hippie y demás movimientos de renovación, de cambio, de mentalidad distinta. Nos habla de una sociedad que necesita una renovación y está deseosa de nuevas experiencias. El libro de Carlos Granés, se lo recomiendo, El puño invisible. En este contexto, nuevos comportamientos artísticos van a estar influenciados por dos determinantes. Por una parte, la tecnología y por otra parte, el consumismo propio de la sociedad de posguerra. Tecnología y consumismo van a ser los dominantes en la expresión cultural en general, artística en particular. ¿Y cómo se expresa esa condición, esa nueva condición social y artística? A través del objeto. O sea, el objeto va a entrar a formar parte de la expresión artística de una manera muy particular. ¿Por qué digo de una manera muy particular? Porque nosotros sabemos por la historia del arte que ya al comienzo del siglo XX el arte había entrado al espacio del arte, el objeto como tal, había entrado al espacio del arte a formar parte importante de los términos que definen el lenguaje artístico. Estamos viendo a una artista contemporánea que se llama Katharina Fritz, que maneja el mundo objetual a su manera. Lo mismo Federico Hurtado de Argentina o Alejandra Laviada de México. Ya no va a ser en este momento, por la necesidad misma del momento, el objeto representado, sino el objeto presentado, el objeto tal cual. Es el punto punto de partida de esta renovación. El objeto va a ser el símbolo de una sociedad capitalista y consumista. El objeto ya había formado parte o tomado posición mejor en el mundo del arte de comienzos del siglo. ¿Con quién? Con Picasso. Estamos viendo Naturaleza muerta de la rejilla de silla. Primera vez en la historia del arte donde un objeto tomado de la realidad, la parte de la rejilla de la silla y el cordón que envuelve el soporte, son reales, tomados de la realidad y pegados, incrustados en el espacio llamado pictórico. Lo demás es pintura. La primera vez que esta relación realidad y mundo artístico en su campo expresivo se integran. Claro, no solamente va a ser Picasso porque Picasso es el iniciador, pero Picasso, su guitarra, sus ensamblajes, sus esculturas, al mismo tiempo Braque, con la misma intención, con el mismo pensamiento, con el mismo dinamismo de Picasso y de sus contemporáneos. Y naturalmente el punto que sella toda esta posición es Duchamp, con sus objetos, con los llamados ready-made, objetos tomados de la realidad y llevados a otra realidad, la del arte. Entran en juego también los llamados objetos surrealistas, el mundo objetual del surrealismo, Dalí, Belmer, el objeto
Peter Blake, norteamericano. El objeto, un ícono social. Pero ese concepto de ícono también abarca lo humano, es decir, el cuerpo humano. Pero en este caso, el cuerpo humano considerado en estas circunstancias como objeto. Es algo que va a ser una constante de la segunda mitad del siglo XX respecto del cuerpo, y ya lo hemos enunciado en otra ocasión. La objetualización del cuerpo humano. El cuerpo humano considerado como un objeto. Don Wesselmann. Es muy particular tal posición, tomando en cuenta la posguerra, el cuerpo objeto frente a una masacre. El objeto en el terreno del arte, en este momento, alude a la necesidad de comprometerse con la realidad. Al tomar el objeto, el artista, de la realidad y trasladarlo en su realidad física y material a su obra de arte, a su expresión artística, no está consagrando un objeto en particular, está valiéndose de una fracción, es decir, de coger, entre comillas, la realidad y trabajar a partir de ella, tomarla, tomar una fracción de esta realidad y llevarla al espacio del arte. Cuando el objeto entra al espacio del arte, va a cambiar el sentido del objeto. El tiempo de las especulaciones y el tiempo de las fantasías ha terminado. Ahora es el ser humano comprometido con su propia realidad. Apropiarse de fragmentos de un objeto es apropiarse de la realidad. Es la única manera que tiene el artista de poder acceder al fenómeno, al espectáculo de la realidad que se está imponiendo ante sus ojos y ante su pensamiento de una manera distinta. Ahora es la presentación de la realidad a través del objeto. ¿De qué estamos hablando? De arte. Por lo tanto, el objeto entra al espacio del arte no con la carga anecdótica funcional, ¿para qué sirve?, sino con una nueva carga. El objeto es cargado de pensamiento artístico. Cargado de pensamiento artístico. El objeto entra allí para sostener un pensamiento dentro del cual el objeto es absolutamente un vehículo necesario, no solamente desde el punto de vista de su materialidad, sino desde el punto de vista de la transformación que sufre al entrar en el espacio del arte. El objeto de la vida real entra al espacio del arte y se transforma o se destruye, como dice Picasso. Todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción. Podríamos decir que con la presencia nueva del objeto en el campo del arte, siguiendo el pensamiento de Picasso, el objeto ha sido destruido para ser reconstruido. No pierde sus condiciones como objeto, pero empieza a ser dotado de otras condiciones. Eso no es cosa nueva, diferente a todo lo que ha ocurrido. La materialidad del arte, lo estrictamente visual del arte es lo real. Hay que partir de ahí, hay que partir de la realidad. El artista parte de la realidad, pero es capaz de ir más allá de lo que se ve. Y ir más allá de lo que se ve es entrar en la necesidad de contar con una nueva manera de ver la realidad. La realidad es un esquema de enseñanza constante y continuo.
Estamos aprendiendo continuamente a partir de la realidad si somos capaces de verla. Y el arte nos va a permitir ver la realidad de una manera diferente. Es Duchamp de nuevo. Lo que estamos viendo se llama fuente. Sabemos qué es, pero se llama fuente. ¿Y qué es? Lo que estamos viendo es un objeto artístico. No estamos viendo un orinal. No sirve para orinar. El objeto se ha convertido en un objeto pensante. Ha dejado de ser para llegar a ser. Así, cuando lo veamos, sus formas nos digan que se trata físicamente de algo concreto, que algo que yo puedo definir. Pero el arte es como si el arte tomara la palabra y dijera, yo también puedo hablar. Y como si el arte hablara y dijera, he muerto como objeto, en este caso. He muerto como objeto funcional. Y he nacido, he resucitado como pensamiento. Ya no estoy sometido a las debilidades funcionales o comerciales. Ya soy otra cosa. ¿Es raro esto? Es una manera extraña de abordar el mundo en su realidad y verlo a través del arte. No es nada raro. Aquí no ha ocurrido ni está ocurriendo nada extraño. Ha habido cambios, modalidades diferentes, son formas distintas. Estamos viviendo una manera distinta de confrontar nuestra realidad, nuestra complejidad frente a la realidad y al mismo tiempo una realidad compleja en sí misma, está siendo abordada desde el punto del arte con la misma propiedad con que lo ha hecho siempre. Siempre ha habido una manera de, esa manera de corresponde, repito, a unas condiciones de tiempo y a unas necesidades del tiempo. Si hemos encontrado unas modalidades que se nos hacen extrañas, raras, difíciles de entender, no es otra cosa sino la dificultad con que contamos hoy de confrontar nuestra propia realidad. Una cosa es vivir la realidad como lo estamos haciendo nosotros en nuestro tiempo y otra cosa es hablar de una realidad que ya ha sido vivida, es decir, la realidad histórica que se nos relata de una manera distinta. Estamos viviendo el arte en su mayor capacidad expresiva. Eso ha ocurrido siempre. ¿Por qué? Porque el arte es una manera de acentuar la esencia misma de la realidad. El arte en su expresión más profunda. No es un pretexto para una distracción. No es el arte un pasatiempo. No es un recurso para la apariencia. No es un simple y llano espectáculo visual. Es algo más. Es un extraordinario vehículo para expresar nuestras más profundas inquietudes, los más intrigantes interrogantes, los misterios de nuestra existencia, las preguntas que nosotros nos formulamos diariamente. Podemos encontrar algún apoyo de respuesta en el arte frente a esas preguntas que son constantes sobre nuestra propia realidad y la manera como vivimos nuestra realidad. El arte no es solo una especulación formal, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de estilos, de identificaciones formales, no. No es una habilidad técnica, no es la novedad, no es la moda. Entonces, ¿qué es? Es el terreno del pensamiento, donde el ser humano se plantea a través de un recurso que es la imagen, o como lo estamos viendo, a través de un recurso como es el objeto,
las más profundas inquietudes, los más grandes interrogantes de la existencia están planteados allí, de una manera particular. Esa manera particular se llama manera artística. Las dificultades que podemos encontrar para desentrañar el sentido de la forma artística son enormes y mucho más en nuestra contemporaneidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo protagonistas de cuanto está ocurriendo. Una cosa es leer la historia pasada y aceptar unas interpretaciones que nos dan los historiadores, sobre las cuales ya no tenemos nada que hacer. Están dadas, están decantadas y se nos informa de esta y otra manera. Y otra cosa es nosotros participando directamente en ese escenario. De ahí la dificultad, porque el arte está tocando lo más íntimo de nuestra existencia. Nos sentimos, querámoslo o no, de una manera, retratados de una u otra manera en lo que el arte nos muestra. Es muy difícil aceptar la imagen que nos devuelve el espejo. Es muy difícil aceptar nuestra propia realidad. De ahí las enormes dificultades que existen para poder abordar una forma artística como la que estamos recibiendo continuamente.